Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos que una vez más, Señor, nos hables. Que una vez más podamos ver las verdades que hay en tu palabra. Que nos pueda llevar a un nuevo nivel de entendimiento, Señor, para poder actuar, Señor, para poder vivir nuestra vida a un nuevo nivel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Usted que está ahí, se pueda preparar para poder recibir la palabra. Amén. Quiero a ver si puede estar muy atento. Le pido su atención para que podamos ahí entregar todo lo que Dios quiere entregar. Amén. Recordamos que estamos ahora en el mes de diciembre hablando de gratitud, ¿cierto? ¿Estamos bien, Moisés? ¿Bien? Estoy con un micrófono nuevo que hemos comprado como iglesia hace un tiempo y ya hoy día lo vamos a empezar a ocupar, a ver qué tal. ¿Amén? Si no, cualquier cosa, volvemos al antiguo. ¿Amén? Quería si puede buscar un versículo. Y usted que está ahí en su casa, tome nota de lo que Dios nos va a hablar. Amén. Quiero decirle que es el tema, no la predicación, el tema más importante para mí en este año, personalmente. Voy a hablar de quizás cosas que a usted no le importe mucho, pero que a mí me hicieron mucho sentido en este año. Amén. Quiero que vayamos a Efesios 3:10. Efesios 3:10. Gracias. ¿Está ahí? Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Presta atención a eso. Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Señor, te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias por una vez más poder tener el privilegio, la honra, Señor, de entregar tu palabra. Señor, te quiero pedir que así como esto impactó mi vida, cautivó mi vida en este año 2020, pueda ser en la vida de cada persona que va a escuchar ahora en vivo, las personas que van a escuchar después este video, que puedan, Señor, ser impactados, Señor, de la misma forma, Señor, que tú me impactaste este año, Señor, para que pueda hacer un cambio, Señor, para que pueda hacer una transformación en su vida a partir de esta prédica, a partir de entender la revelación, Señor, que tú me trataste durante todo este año, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Amén? ¿Seguimos con este micrófono, Moisés? ¿O cómo? ¿Sí? Amén. Entonces, usted que está tomando nota, el título del mensaje se llama Gracias por la Iglesia. Amén. Y usted que ama su iglesia, le quiero pedir algo. Si usted ama su iglesia, escriba aquí en los comentarios, gracias por la iglesia. Le escriba ahí en los comentarios, yo voy a escribir también. Gracias por la iglesia. Amén. Escriba ahí en los comentarios, gracias por la iglesia. Y podemos entender un poquito lo que Dios nos va a querer hablar el día de hoy. Amén. Escriba ahí en los comentarios, gracias por la iglesia. Y como le decía, esta es una prédica que es algo muy personal y quiero ser vulnerable, decirle cosas que marcaron mi vida en este año 2020. Y es algo que lo he disfrutado como nunca. Es algo que solo puedo comprobarlo, que solo lo pude comprobar al vivirlo. Y quizá usted está diciendo, yo soy parte de la iglesia, me congrego hace mucho tiempo, o no, pero usted a lo mejor va a poder entender el día de hoy lo que a mí me pasó este año 2020 con respecto a este tema. Porque quizá usted puede decir, irónico que tú digas, yo, Gerson,
que estoy disfrutando la iglesia ahora que tengo 28 años dentro de la iglesia. Yo tengo 28 años dentro de la iglesia. A los 15 años acepté a Cristo, a los 15 años me bauticé, a los 15 años fui bautizado con el Espíritu Santo, pero soy hijo de pastor, soy hijo de misionero, entonces nieto de pastor, el papá de mi papá era pastor, entonces toda mi vida he estado dentro de la iglesia. Y generalmente yo no hablo mucho de mi vida personal en las prédicas, porque la palabra dice que nosotros tenemos que predicar a Cristo, no a nosotros mismos, pero ahora es algo que yo creo que tengo una autoridad sobre este tema por lo que le he estado diciendo y por lo que vamos a entender en medio del mensaje. Amén. Entonces espero que a medida que vayamos avanzando en el mensaje pueda entenderme por qué le digo que ahora he empezado a vivir esto y que también sobre todo pueda hacerse un análisis a su propia vida. Amén. ¿Cuántos se van a hacer un análisis a su propia vida? Amén. Nosotros no escuchamos una palabra para poder tener más conocimiento, sino que escuchamos una palabra para que esa palabra nos transforme. Amén. Cada día nos mande más, nos lleve más a la imagen de Cristo. El carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces usted que ama su iglesia, ponga ahí, amo mi iglesia, gracias por la iglesia, gracias por mi iglesia, como usted quiera. Amén. Entonces, desde Génesis hasta Malaquías, Dios se reveló a sí mismo mostrando una sombra de lo que iba a venir. Amén. Desde Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta Malaquías, Dios se reveló a sí mismo, mostrando una sombra de lo que iba a venir, que era Jesús. Amén. Desde Mateo, desde el libro de Mateo, Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, hasta Juan, que son los evangelios, Dios se muestra a través de Jesús, ¿cierto? Su Hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús es el misterio de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Guarde eso, Jesús es el misterio de Dios. Amén. En este Efesios 3, ahí si usted tiene Biblia de papel, que yo creo que usted tiene Biblia de papel, confío en eso. Si no tiene, cómprese una. Se lo voy a decir hasta cansarlo, hasta que se compre una. Si no tiene dinero, pídale a alguien que le ofrende una. Entonces, en el Efesios capítulo 3, en el título dice, misterio de Pablo a los gentiles. Ahí Pablo está hablando del misterio de Dios. Y el misterio de Dios es Jesús. ¿Ya? Que lo dio a conocer a partir de Mateo hasta Juan. Sígame, présteme atención por favor. Y de Hechos en adelante empieza a mostrar el misterio de Jesús. ¿Cuál es el misterio de Jesús? ¿Cuál es el misterio de Jesús? El misterio de Jesús es la iglesia. El misterio de Jesús somos nosotros. Entonces, desde Hechos en adelante, Dios se revela a través de su iglesia. Y déjeme decirle algo, estamos en una nueva era. Estamos en la era de la iglesia. Hermanos, si nosotros pudiéramos entender esto, estamos en la era de la iglesia. Un día la iglesia ya no será necesaria. Un día la iglesia ya no será necesaria. Pero hoy es fundamental. Es fundamental la iglesia, hermano. Mire lo que decía Efesios 3:10, no lo ponga solamente para avanzar. Dice, para que la multisabiduría de Dios, el versículo que leímos al principio, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, en este momento, en esta era, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia es fundamental. Hermanos, si nosotros supiéramos la magnitud de lo que significa llamarnos la iglesia de Jesús. Y ese es mi anhelo el día de hoy. Que nosotros podamos salir con un entendimiento, con una conciencia de decir, wow, yo soy la iglesia de Jesús. Que podamos entender la magnitud de lo que significa ser la iglesia de Jesús. Recuerde, el misterio de Dios era Jesús. El misterio de Jesús es la iglesia. Nosotros damos a conocer ahora.
Ahora nos toca a nosotros. Entonces hay frases que nosotros ocupamos en nuestro lenguaje cristiano, en nuestro lenguaje canuto, que posiblemente los cristianos, los primeros cristianos, los cristianos neotestamentarios, los cristianos de Hechos, los primeros cristianos nos quedarían mirando así con una cara, ¿qué está diciendo? Frases como ¿cuál? Frases como, ¿vamos a la iglesia? Imagínese usted decirle a Pedro, a Juan, a Santiago, a Matías, a los apóstoles, ¿vamos a la iglesia, a Judas? Ellos quedan así como, ¿vamos a la iglesia? O decir, ¿nos encontramos en la iglesia? O decir, ¿fuiste a la iglesia? Si nosotros le decimos eso a ellos, imagínense, usted, año 2020, retroceda ahí al libro de Hechos, decirle eso a alguien de ellos, va a ser así como, ¿cómo vamos a la iglesia? Acá está la iglesia, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, nosotros juntos somos la iglesia. ¿A dónde vamos a ir? ¿Me está entendiendo? Entonces, quizás esas son unas frases que nosotros deberíamos dejar de decirlas o cambiarlas. Yo sé que el mundo, el que no entiende cosas de la palabra, va a decir eso, vamos a la iglesia, no hay ningún problema en eso, ningún problema. Sino que el problema es cuando nosotros creemos que la iglesia es un lugar. Y la iglesia nunca ha sido un lugar. Ahora, en tiempos de pandemia, yo creo que nos quedó absolutamente claro que la iglesia no es un lugar. Denis lo decía un par de domingos atrás cuando estábamos predicando juntos, que ahora en tiempos de pandemia hemos trabajado, nos hemos esforzado, hemos manifestado el reino de Dios quizás más que antes, con nuestros templos cerrados, con nuestro edificio cerrado, porque la iglesia nunca se ha tratado de ir a un lugar. La iglesia nunca se ha tratado de ir a un lugar. Y eso fue una de las cosas que a mí me explotó la cabeza este año 2020, sabiéndolo. Pero vivirlo es otra cosa. Entonces, los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús no entenderían esta frase. Y déjeme decirle algo. La iglesia tiene 3 manifestaciones principales en la palabra. Número 1, la iglesia es una familia para el Padre. Número 2, la iglesia es una novia para el Hijo. Y número 3, la iglesia es una casa para el Espíritu Santo. O sea, ninguna es un edificio, a donde guardamos los instrumentos, donde guardamos las cosas de sonido, donde tenemos las sillas, donde hacemos las clases para los niños. No, nunca ha sido eso la iglesia. Mire lo que dice Efesios 2:19. Recuerde, primero, la primera manifestación en la palabra, una de las manifestaciones, no estoy diciendo que es la única, es la iglesia es una familia para el Padre. Amén. Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La primera manifestación que tiene la iglesia es una familia para el Padre. Por eso nosotros muchas veces nos llamamos de familia. Buenos días, familia. ¿Cómo está la familia? Y no tenemos ligación sanguínea o legal. Me refiero a marido, mujer, o hijo adoptado, no. Por eso nos llamamos de hermanos, porque somos una familia para el Padre. Y quizás usted no se siente parte de la familia, quizás usted no se siente como alguien de la familia, y espero que eso caiga en el nombre de Jesús el día de hoy. A través de la obra del Espíritu Santo, no a través de las cosas que diga, porque probablemente no voy a decir las cosas suficientes para que eso caiga sobre tu vida. Pero déjame decirte algo, tú eres
parte de la familia de Dios. Tú eres parte de la familia de Dios. Eres hijo de Dios. Tienes hermanos, hermanos mayores, como decía el pastor Mauricio hace un tiempo. Hermanos menores. La segunda manifestación de la iglesia es una novia para el hijo. Efesios 5:27. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela, a sí mismo, está hablando de Jesús, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, déjeme decirle algo. Si usted piensa que el mundo cada vez se va a poner peor, déjeme decirle algo, tiene razón. Amén. Pero si usted cree que la iglesia cada vez va a estar peor, está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Jesús va a retornar, el mundo va a ser un caos, eso es verdad, más de lo que está ahora. Pero la iglesia va a ser fuerte y gloriosa. Amén. La iglesia va a ser fuerte y gloriosa, así que prepárese porque los mejores días de la iglesia están viniendo. Amén. Entonces, la iglesia es una novia para el hijo. Es una novia para el hijo. Solo piensa en eso, en una novia. O si usted es mujer, piensa en un novio. Uno cuida. Entonces nosotros somos la novia del hijo, la novia de Jesús. Entonces si un día tú quieres ir a comer, probablemente el novio te va a pagar. Si tú tienes baja autoestima, el novio te va a subir. Te va a decir, no, tú no eres eso, tú eres mi novia, tú eres importante, te elegí dentro de todos. Y tercero, la iglesia es una casa para el Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios 2:22. Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vosotros juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo no quiero profundizar mucho en estos tres puntos de que somos la familia del Padre, la novia del Hijo y la morada del Espíritu Santo. Lo voy a dejar ahí. Si alguien quiere tomar eso, estudiar más, predicar de eso, gloria a Dios. Pero yo no voy a hacer, porque es otra cosa la que el Espíritu Santo me encomendó. Pero mire, dice que nosotros juntos somos la morada. Entonces yo no puedo decir que yo soy la iglesia. Yo seré una parte de la iglesia, pero yo solo no soy la iglesia. Nosotros solo, Nueva Tierra, no somos la iglesia. Nueva Tierra aquí en la Florida no es la iglesia. Nueva Tierra repartida en distintas partes no es la iglesia. Hay mucho más que nosotros. La iglesia implica el nosotros. La iglesia implica el nosotros, no el yo. Por eso, déjeme darle un consejo. No confíe en un ministro que enseña, que predica, que hace millones de cosas por Dios, por el reino, que no tiene una casa espiritual. Que no tiene padres espirituales. Que no tiene mentores, líderes a quien rendirle cuenta. Que no tiene una casa donde diezme, donde sea fiel. Amén. Entonces, ser parte de la iglesia es tener conciencia que yo estoy construyendo algo mucho más grande que yo mismo. Por favor, reciba eso en su espíritu, porque es una de las cosas importantes que me dijo el Espíritu Santo que dijera. Ser consciente de que yo soy la iglesia es ser consciente que estoy construyendo
algo que es mucho más grande que yo mismo. Es algo que va mucho más allá que yo. Hermano, déjese de mirarse el ombligo, por favor. ¿Sabe qué mirarse el ombligo? Estar así. Aquí está mi ombligo. Estoy todo el rato mirándome a mí. A mí, a mí, a mí. No, hermano, dejemos de mirarnos el ombligo. Estamos construyendo algo que es mucho más grande que nosotros. Hermano, estamos construyendo, ayudando a que ese día que dice que la iglesia va a ser gloriosa, que dice que la iglesia va a ser grande, sin mancha, santa. Estamos ayudando a que esa iglesia acontezca. Estamos construyendo la familia del Padre. Estamos construyendo la novia del Hijo. La casa del Espíritu Santo. Es algo mucho más grande que nosotros. Es algo mucho más grande que Nueva Tierra. Entonces yo no estoy construyendo mi nombre o una carrera ministerial o estoy aportando a construir algo que es mucho más grande, que es la iglesia. Hermano, la iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es como esa pequeña luz que se ve al final del túnel. ¿Sabe lo que le estoy diciendo, cierto? Cuando vemos todo oscuro, ese modismo que se dice, que está todo oscuro y vemos una pequeña luz. Esa es la iglesia. Imagínese, hermano, por favor reciba esto en su espíritu, imagínese un mundo sin la iglesia. Imagínese una sociedad sin la iglesia. Imagínese una sociedad sin iglesia. ¿A dónde estaría la moral? Un mundo sin la iglesia sería terrible. Más de lo que ya está. Yo de solo pensar un mundo sin la iglesia, mi corazón se desespera. No me imagino un mundo sin la iglesia. Y déjeme decirle algo, la iglesia tiene solamente un motivo de existencia. Y el motivo de existencia de la iglesia es el pecado. Si allá en el huerto del Edén, en Génesis 2, Adán y Eva no hubieran pecado, no hubiera sido necesaria la iglesia. Porque estaríamos todos con el Padre. Pero como vino el pecado, tiene que aparecer alguien que haga de nuevo la conexión de la gente con Dios. Y Efesios 3:10 dice que a través de nosotros ahora se da a conocer Dios. Las bondades de Dios. Entonces la iglesia debe ser un lugar seguro. La iglesia debe ser un lugar de amor. La iglesia debe ser un lugar de consuelo, un lugar de dirección, un lugar de santidad. La iglesia debe ser el lugar, escúcheme esto, la iglesia debe ser el lugar donde los conflictos entre personas se resuelven de la mejor forma. Mucho de lo que habla la Biblia a partir de Hechos en adelante es para hablarle a nosotros, a la iglesia. Pablo constantemente está hablando doctrina para nosotros, para la iglesia, para que convivamos de otra forma, para que convivamos de distinta forma a la que convive el mundo, porque nosotros estamos en otro reino, en un reino paralelo al reino de este mundo. Entonces nosotros no vivimos como vive el mundo, y esa es la iglesia. Déjenme ver cómo estoy con el tiempo. Quiero ser parte de una iglesia, de una familia de fe, donde la puerta de entrada sea igual de grande que la puerta de salida. ¿Sabe qué significa eso? De que nosotros seamos tan amorosos,
tan felices, tan, ¿cómo se dice? Tan, cuando uno da alojamiento, tan acogedor, hospitalario, con personas nuevas, cuando vengan por primera vez, como cuando ellas se van de la iglesia. Que seamos igual. Hace un tiempo, un joven dejó de venir un tiempo a la iglesia y yo le mandaba WhatsApp, me lo encontré un par de veces y no me hablaba. Después hablamos y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que no estaba yendo a la iglesia. Y yo le dije, pero yo no tengo la culpa de eso, ¿por qué no me habla a mí? No podemos ser ese tipo de iglesia que alguien se va de la iglesia y le damos la espalda. No. Y no es que lo estemos haciendo, no. Pero estoy diciendo que no tenemos que ser. Entonces la iglesia debe extender gracia. La iglesia no debe desnudar los errores de su hermano, debe cubrir sus errores. Corregirlos sí. La palabra dice que si tienes problema con alguien, si alguien está haciendo algo, anda y llévalo aparte, solos. Habla con él solo. Y que resuelvan el asunto. Si no resuelven, dice que llames a otro de testigo para que escuche la conversación. Y dice que si después no resuelve, ahí ya hablamos. ¿Me entiendes? Entonces la iglesia debe ser el lugar donde puedo encontrar de nuevo el camino. Cuando mi brújula está media desconectada, cuando estoy tomando malas decisiones. Mire, amando la iglesia, yo quiero que después de que salga esta predicación, usted salga con un amor por la iglesia. Hermano, amando la iglesia, usted la ve de lejos y usted puede decir que es perfecta. Hay hijos que dicen, yo me gustaría vivir en la iglesia. Yo ya dije eso, me gustaría vivir en la iglesia. Porque el ambiente que vivía en la iglesia, cuando estaba con los hermanos, ya sea en el templo o en la casa de alguien, no sé, era tremendo. Quería vivir en la iglesia. Pero después con el tiempo, ya cuando ya no la veía de tan lejos, la veía de más cerca, me daba cuenta que tenía errores en la iglesia. Entonces la iglesia es hermosa de lejos, pero de cerca es mucho más hermosa. De cerca te cautiva la iglesia. Porque de cerca te das cuenta que son personas tan diferentes una con otra y que lo único que lo une es Jesucristo. Y cuando tú te acercas más a la iglesia empiezas a ver los errores, pero eso yo pensé que no se vivía en la iglesia, que es otra cosa, que el cagüín, que no sé qué. Pero dice, estás todo ahí unido con Cristo, queriendo ser transformado. Mire lo que dice Salmo 133:1. Dice, mirad cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y sabe qué? A este versículo que es tan conocido, quizás por este versículo, por lo que dice este versículo, algunas personas no han logrado entender y no han logrado vivir la belleza de la iglesia. Por lo que dice este versículo. ¿Qué era lo que me pasaba a mí hasta este año? Dice, mirad cuán bueno y delicioso es, ¿qué dice? Habitar. ¿Sabe lo que es habitar? Vivir juntos. Y para habitar, para vivir juntos, tengo que hacer vida con las personas. Tengo que ser vulnerable. Tengo que mostrarme tal cual soy. ¿Por qué? Porque Dios no puede transformar, escúchame hermano, Dios no puede transformar lo que tú finges ser. Dios no puede transformar lo que yo finjo ser. Dios puede transformar solo lo que yo soy. De verdad. Si yo no habito con los hermanos,
si yo no convivo, no vivo, no paso tiempo, no peleo, ¿sabe? Déjeme decirle algo. Una de las mayores formas de ver que usted está viviendo con la iglesia, está haciendo vida con las personas, es que haya tenido al menos una pelea o conflicto o diferencia. Si usted no ha tenido ninguna pelea, ningún conflicto, ninguna diferencia, ninguna roce, ¿sabe? Eso dicen dos cosas. O uno, que usted es una persona muy perfecta, muy bien. O otra, que no se ha involucrado con la iglesia. Que no ha convivido con la iglesia. Que se ha mantenido al margen de la iglesia, de las personas. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo. Usted puede estar rodeado de gente. Podemos nosotros estar rodeados de gente. Puede estar toda la iglesia a disponibilidad de todos nosotros. Pero aún así podemos sentirnos solos. ¿Sabe por qué? Porque no abrimos nuestro corazón. Porque no convivimos. El versículo dice, habitar los hermanos juntos. Y déjeme hacerle un llamado a usted que no es líder. Por favor, cuando está hablando con un líder, con su pastor, no sé, no piense que la otra persona es una esponja. No piense que su líder, que su pastor es una esponja. Que yo voy a absorber de él, que yo estoy absorbiendo. Pastor, necesito esto otro. Líder, necesito esto otro. Mira, me pasa esto otro. Absorbiendo. Tiene que ser algo de los dos. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo ha sido esta semana? Pastora, ¿cómo está? Líder, ¿cómo está? ¿Cómo está con esta situación? Eso es la iglesia. La iglesia no es una jerarquía piramidal. No es que está el pastor con la pastora, acá estamos los líderes y después vienen los hermanos. No. La iglesia es una persona que están todas juntas con Cristo al medio. Entonces usted que es miembro también preocúpese de su líder. Preocúpese de su pastor. Entonces, para vivir la iglesia tengo que tener dos cosas: comunicación y ser vulnerable. ¿Sabe qué es ser vulnerable? No estar con la armadura. Mostrarse tal cual es. Sé como tú eres. Que yo tengo que ser como yo soy. Que tengo que transformar muchas cosas en mi vida, tengo que transformar muchas. El Espíritu Santo está trabajando en mí, transformándome a la imagen de Cristo. Pero sea como usted es. Mire lo que dice Hechos 2:42. ¿Recuerda el título del mensaje? Gracias por la iglesia. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí está hablando en Hechos capítulo 2 cuando la iglesia nace. Cuando ya dejaron de ser 12 apóstoles y nace la iglesia. Y la iglesia primitiva tenía 4 pilares. Con 2 de esos pilares ministraban a Dios y con los otros 2 pilares ministraban a las personas. Para ministrar a Dios era perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, en la Biblia. Recuerde lo que dijo hace un tiempo Pastor Mauricio también, en un live.
La iglesia no es un club social. Nosotros no estamos juntos y no nos juntamos porque nos caemos bien solamente. Recuerden que nosotros tenemos un mensaje. Entonces, la doctrina de los apóstoles y la oración, la intimidad. Y los otros dos pilares que tenía la iglesia era para ministrar a las personas. Que era comunión unos con otros, cosas en común. Y lo otro, partimiento del pan. Compartir, vivir juntos, generosidad. Hermano, sea de esas personas que usted tiene en su casa alguna polera que es de un hermano de la iglesia. Sea de esa hermana que tiene un maquillaje que es de alguna hermana de la iglesia. Que su hijo tenga una ropa que era de un hermano. Que usted pueda llegar a la casa de algún hermano o pastor de la iglesia y pueda abrir el refrigerador pidiendo permiso. Que pueda tener una toalla en la iglesia, en la casa de alguien. Que tengamos vida de iglesia. Hermano, el año 2021 le invito a la iglesia. El año 2021 le invito a la iglesia. No al templo, a la iglesia, a la comunidad. Entonces el evangelio no se trata de que yo lo logre. El evangelio no se trata de que yo lo logre. El evangelio se trata de que lo logremos. El evangelio se trata de que lo logremos. La iglesia no es que todos tenemos que ser iguales. No todos tenemos que ser de la misma forma. La iglesia es todo diferente, pero viviendo juntos. Hermanos, si yo tuviera más tiempo, les diría todo lo que fui ministrado este año por esta verdad. La iglesia somos todos diferentes, pero viviendo juntos. Porque nuestro motivo de unidad es una persona, es Jesucristo. Entonces, cuando yo voy a la iglesia que tiene otra placa, yo me siento como que estoy yendo a la casa de un tío. Sigue siendo mi familia. Por eso en mi corazón está la unidad y siempre hablo con ministros de otras iglesias. Porque somos una iglesia. Es por la iglesia que constantemente en el Nuevo Testamento aparecen frases como, por ejemplo, unos a otros, todos juntos, somos, hasta que lleguemos. Porque ya no se trata de un individuo, sino que se trata de una familia, de una novia y de una casa espiritual. Entonces, hágase esta pregunta. ¿Cuál es mi aporte a la iglesia? Hágase esa pregunta. ¿Cuál es mi aporte a la iglesia? Hágase otra pregunta. ¿Dónde entro yo en la iglesia? Y más allá aún, hágase esta pregunta, por favor. ¿Cuál es la iglesia de la que yo quiero ser parte? ¿Cuál es la iglesia de la que yo quiero ser parte? ¿Cuál es mi aporte para la iglesia? Quizás yo soy un empresario y mi aporte es poner dinero para que el avance del reino se extienda. Quizás mi aporte en la iglesia
es ser un evangelista y traer gente a la iglesia que sea parte de la familia, introducirla a la familia. Quizás mi aporte de la iglesia es ser esa persona chistosa, esa persona que trae alegría. Quizás mi aporte a la iglesia es ser esa persona pesada, esa persona que traiga disciplina. ¿Cuál es tu aporte a la iglesia? ¿Y cuál es la iglesia que nosotros queremos ser parte? Y quiero que esto le quede muy grabado en su corazón. Quiero que esto le quede muy grabado en nuestros corazones. Estamos haciendo historia. Se lo voy a repetir. Estamos haciendo historia. Estamos construyendo la iglesia que va a ser para nuestro hijo. Estamos construyendo la iglesia que va a ser para nuestros nietos. Hermanos, si el día de hoy nosotros podemos estar acá haciendo un culto online, no podemos congregarnos por la pandemia, pero si no estuviera la pandemia estaríamos todos acá. Si hoy podemos tener una personalidad jurídica, tener las cosas legales, si nosotros podemos arrendar un lugar, ¿sabe por qué? Es porque otras personas recorrieron un camino para que nosotros llegáramos a donde estamos. Si yo hoy le puedo predicar es porque mi padre no se negó al ministerio, como todas sus otras hermanas sí lo hicieron. Si hoy yo soy parte del evangelio es porque mi bisabuela aceptó a Cristo. Si yo hoy diezmo es porque mi mamá fue rígida en el diezmo. Desde chiquitito me enseñó el diezmo. Mi mamá que se convirtió y que mi tata la encerraba en la casa para que no fuera al templo, para que no se encontrara con los hermanos. Mi tata que le rompía Biblia a mi mamá. Se la rompía. Pero por causa de la perseverancia de mi mamá, ahora yo estoy aquí. Entonces, ¿cuál es la iglesia que estamos construyendo? Hermano, tenga conciencia. Estamos haciendo historia. ¿Qué quiere en la iglesia? ¿Un comedor para dar alimento? Quizá usted es la persona que va a hacer eso. ¿Qué quiere? ¿Un orfanato? Quizá usted es la persona para que haga el orfanato. ¿Sabe por qué mucha gente de la iglesia, de Cristo, especialmente en Chile, está con pensamientos socialistas, comunistas? Porque la izquierda agarró, capturó cosas que son parte de nosotros. Es nuestra misión dar comida al huérfano. Es nuestra misión cuidar de la viuda. Es nuestra misión que no vayan pobres. Entonces, ¿cuál es la iglesia que estamos construyendo? Yo sé que no estamos en el año 2021, pero mi cabeza ya está allá. Pero quiero que empiece el año 2021 con esta conciencia. Yo estoy haciendo historia. Cada día que tú te amaneces es un día para hacer historia. No tu historia, la historia de la iglesia. La iglesia está llamada a hacer transformación donde sea que ella esté. Efesios 3:10 dice, vamos a leerlo de nuevo, por favor. Y con esto ya termino. .
Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, no mañana, ahora, dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia es llamada a hacer transformación donde sea que ella esté. Para muchos, el avivamiento tiene 3 fases. Primero, el despertar de los santos, el despertar de la iglesia, de nosotros. Despertemos, tenemos una misión, estamos haciendo historia. La primera fase del avivamiento para muchos, no estoy diciendo que es lo único. Despertar de los santos. Segundo, conversión, arrepentimiento del mundo. Y tercero, transformación social. Transformación en la sociedad. Porque donde está la iglesia se tiene que notar. Entonces quiero que salgamos con una motivación de que la iglesia sea realmente el dispensador de la gloria de Dios. De que demos a conocer las bondades de Dios. Y todo el tiempo en esta prédica he estado hablando en plural. En más de uno. Porque es la misión de la iglesia. No es la misión mía. No es la misión de los pastores. Es la misión de la iglesia, de todos. Hermano, tú tienes algo que aportar. Hay algo que quizá en la iglesia no se ha hecho porque tú no lo has hecho. Que cuando termines de ver este culto puedas llenarte de fe y decir, llenarte de autoestima, llenarte de sueños, llenarte de no sé qué, pero decir, yo hay algo que tengo que aportar a mi iglesia. Padre, te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias por la iglesia, Señor. Te quiero dar gracias, Jesús, porque tú sufriste por el mundo. Sufriste por cada persona que existe, por cada persona que respira. Inclusive sufriste por esos niños que son abortados. Tú sufriste por todos. Pero nos diste una misión a nosotros, a la iglesia. Tu palabra dice que a los ángeles les gustaría hacer nuestra misión. Tu palabra dice que los ángeles, entre comillas, mueren por hacer lo que nosotros nos toca hacer. Espíritu Santo, danos esa conciencia. Danos esa conciencia que el lugar que haya más paz tiene que ser el lugar de la iglesia. Que el lugar donde haya más fe tiene que ser el lugar de la iglesia. El lugar donde haya más perdón tiene que ser en la iglesia. Que el lugar donde haya más generosidad tiene que ser en la iglesia. Señor, tu palabra dice que en los últimos tiempos, por causa de que la maldad se va a multiplicar, que es lo que vemos hoy día, la maldad multiplicándose, el corazón de muchos se va a enfriar. Pero nosotros nos negamos a eso. Nosotros no vamos a ser de esos que se enfrió el corazón. Nosotros no vamos a ser de ese porcentaje del cuerpo de Cristo que está enfriado. Nosotros no, Señor. Nosotros vamos a ser de ese porcentaje que va a estar con su corazón encendido. Con su corazón encendido, con conciencia de que estamos haciendo historia. De que si otras personas pagaron el precio para que nosotros estuviéramos acá, ahora a nosotros nos toca pagar ese precio. Que si el precio es que seamos bulleados, que no hagan bullying, de que nos molesten, nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio.
Que si el precio es que tengamos que hacer culto online para siempre, nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio. Si que el precio es que sea pastoreado, que sea mentoreado solamente por WhatsApp porque no puedo salir de mi casa, voy a pagar ese precio. Que si el precio que tenemos que pagar es dejar de mirarnos el ombligo y pensar como iglesia, pensar en la comunidad, estamos dispuestos a pagar ese precio, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu iglesia. La palabra dice que en Génesis no se encontró mujer, no se encontró alguien para Adán. Y tú le hiciste la mujer. Asimismo, para Jesús no se encontró nadie y él mismo tuvo que sacar la iglesia. Señor, danos esa conciencia. Que no te veamos a ti, Jesús, como un comodín. Que cuando tengo un problema aprieto el botón Jesús y ahí me resuelve. No. Que el año 2021 entremos con una nueva mente. Que el año 2021 entremos con una mente de pertenencia. Yo quiero profetizar por cada persona que va a ver este video y cada persona que lo está viendo. Que va a entrar el año 2021 con una nueva conciencia. Que va a entrar el año 2021 diciendo cuál es mi parte. ¿Cuál es la parte que tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi aporte para que las grandezas de Dios sean dadas a conocer? Donde va a haber al líder que va a estar agobiado, que va a estar cansado, y le va a decir, hazte un poquito para el lado y yo te ayudo. Llevemos la carga juntos. Tu palabra dice que nosotros no tenemos que orar por el campo. Tu palabra dice que nosotros no tenemos que orar por los perdidos. Tu palabra dice que tenemos que orar por obreros. Que tenemos que orar por personas que quieran trabajar. Porque los campos ya están listos. Los campos no hay nada que hacerle. Hay que ir y trabajar. Señor, yo oro por obreros. Profetizo que en el año 2021 el liderazgo se va a multiplicar. Profetizo que los líderes que están ahí con su corazón frío, el año 2021 van a arder por ti. Y profetizo que el año 2021 vamos a ver una transformación en el lugar donde estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amado. Usted que está ahí viendo el live y tiene algún pedido de oración, si lo puede mandar. Amén. Si tiene un pedido de oración mientras ministramos la ofrenda. Yo no sé si, ¿qué es necesario ministrar algún versículo para ofrendar? Después de lo que Dios nos dijo. Yo creo que una de las formas de saber dónde está el corazón de una persona es dónde está su tiempo y dónde está su dinero. No, tú que amas la iglesia, no seas fiel. Usted que ama la iglesia, sea fiel. Y raramente usted puede decir que ama el reino si no ama la iglesia. Amén. Sea fiel en su finanza. Y déjeme decirle algo. Yo no sé si me van a retar por decir esto o no, lo voy a decir. Porque era algo que yo quería decir en redes sociales, pero yo tuve un compromiso conmigo. No sé si la pastora me va a tirar el celular desde allá. Pero yo tenía un compromiso conmigo, que yo no quiero decir nada en redes sociales
que no me atreva a decir en el púlpito, en mi casa espiritual. Y yo iba a escribir en redes sociales esto. Si usted diezmó, si usted recibió el 10% de la AFP y diezmó, tiene su corazón preparado para recibir esa cifra todos los meses. Yo sí iba a poner en mis redes sociales. Pero yo tengo un compromiso de no poner algo que no puedo decir al frente de mis padres. Pero reciba. Si usted diezmó de su 10%, su corazón está preparado para recibir esa cifra todos los meses. ¿Es bíblico diezmar del 10%? La palabra dice que diezmemos de todo. Amén. No sé si hay peticiones ya. Amén. Amén. Se pide por Pastor Miguel Navarrete, que sigue con COVID. Dana Pina pide por Jairo y su papá. También se pide por Jesús Villanueva, que está hospitalizado por crisis de epilepsia. Por Elías, que está necesitado de Dios, está atado a pasta base. Por Johnny por salud. Y Sol también pide, quiere dar gracias a Dios porque Dios ha abierto puertas de economía para su vida. Amén. Señor, te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te quiero dar gracias porque tú tienes el deber de hacer justicia, pero no tienes el deber de hacer misericordia. Pero tú eres grande en misericordia, Señor. Te quiero pedir por cada una de estas personas, Señor, por cada una de las situaciones que habló Moisés, Señor. Que tú puedas mostrar tu misericordia, Señor, a la vida de cada persona que ha vivido, que está viviendo esta situación, Señor. Y que nosotros que somos las personas que estamos ahí cerca de ellos, que somos las personas que conocemos, las personas que nos pidieron el pedido de oración o que nació en nuestro corazón, que seamos, Señor, esa luz, que seamos esa sal, que seamos esa esperanza que ellos puedan ver, Señor. Señor, no solamente te quiero pedir por las peticiones y por esas personas, sino que también te quiero pedir por las personas que pidieron. Que ellos puedan ser luz, Señor, reflejar a Cristo. Porque tu palabra dice que en los últimos tiempos, por causa de la bondad tuya, por causa de lo bueno que eres tú, la gente se iba a arrepentir, Señor. Entonces declaro sanidad para el que necesita sanidad, liberación para quien necesita liberación, economías para quien necesita economía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.